Señoritas, Gustavo, señores buenos días. estudiantes, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Vamos a dar inicio a la clase hasta que se sigan conectando el resto de compañeros. Licenciado, buenos días, compañeros, Buenos buenos días, días. ¿cómo están? Buenos días. Voy a iniciar compartiendo la parte de la plataforma. Nos encontramos ya en la semana número 5. Está cargado un video sobre formas de expresar un vector, que es la clase del día de hoy. La presentación respectiva. Debajo de esto estarán los dos videos de la clase que estamos grabando en este momento y la autoevaluación número 4 que estará habilitado a partir del día martes 18 horas. Si es que hay el caso de estudiantes que todavía les falta completar o bien algún tipo de autoevaluación o la formativa número 1, está abierto para que ustedes puedan tener ya sus calificaciones completas, ¿no? Así es que igualesen si es que es el caso. Si ya están iguales, felicitaciones, esa sería la forma de trabajo. Pero hay todavía estudiantes que tienen cosas pendientes y hay que irse igualando. Eso respecto a la parte de la plataforma. Para el día de hoy está programado, como les decía, formas de expresar un vector y sus transformaciones. Todo vector puede expresarse de las siguientes formas. Aquí tenemos una tablita donde hay Buenos 3 días. columnas, buenos días, 6 filas, y vamos a ir analizando cada una de ellas. La primera, la expresión A como vector es igual al módulo del vector, punto y coma, un ángulo, la dirección. Cuando esté expresado de esta manera se llama coordenadas polares. El vector A, cuando tiene las componentes a X, a Y, se llama coordenadas rectangulares. El mismo vector de arriba, solo que en vez del punto y coma le ponemos un signo más y le agregamos, le añadimos el Y que tiene que ver con X y el J que tiene que ver con Y. AXY más AYJ en función del vector base. Cuando conozcamos el módulo del vector y el rumbo, aquí nos van a decir norte 30 grados este, sur 18 grados oeste. Ahí hablaremos de unas coordenadas geográficas. Y finalmente, el vector A, cuando tengamos su módulo y su unitario, hablamos de en función de su módulo y unitario. A continuación analizaremos ejemplos de la manera como transformar un vector dado en otras formas restantes. Ya, eso prácticamente corresponde a la teoría, ¿no? Las diferentes formas de expresar un vector vamos a ir reconociendo. Dejo de compartir y ahora lo ubicamos nuestro módulo. No se olvidan, irán poniendo su asistencia, por favor. Aquí estaba el resumen que acabamos de ver y vamos con este primer ejercicio. Dice, expresar el vector A, 17 metros, 150 grados, en literal A, coordenadas rectangulares, literal B, coordenadas geográficas, literal C en función de sus vectores base y literal D en función de su módulo y unitario. Recordarán que nosotros tenemos 5 formas, nos van a dar una de ellas y nos pide que calculemos las otras restantes. Ya, entonces, por favor, esta es la teoría del ejercicio. Yo voy a dejar de compartir para ubicar nuestra pizarra e ir explicando el ejercicio. Un ratito que voy a poner todo el espacio respectivo. Creo que ahí estamos. Ya, entonces teníamos
el ejercicio número 1. ¿Cuáles van a ser los datos que nos da? Pongámosle aquí, datos. Y nos dice, expresar el vector A. El único dato que me da es el vector A. Igual, paréntesis, 17 metros, punto y coma, 150 grados. Cerramos el paréntesis. ¿Qué nomás nos está pidiendo como incógnitas? Literal A me pide calcular las coordenadas rectangulares, vamos a ponerle así, C.R, y sabemos que son coordenadas rectangulares. Literal B, coordenadas geográficas C.G. Literal C, el vector en función del vector base, vamos a ponerle así, A como vector es igual incógnita, y para diferenciar, para acordarnos, vectores base. Vectores base. Y literal D en función de su módulo y unitario. A como vector, módulo y unitario. Eso es lo que me pide con respecto a este ejercicio. Realizamos un esquema de acuerdo a los datos que me da. Esquema. Si me pide que exprese en coordenadas rectangulares, en coordenadas geográficas, en vector base y en función de módulo y unitario, cuando nos dé el módulo, que en este caso son 17 metros, y nos dé un ángulo, el ángulo teta valdría 150 grados, este vector estaría expresado en coordenadas polares. Vamos a ponerle aquí. Coordenadas polares. Hay que ir reconociendo cada uno de los vectores cómo se expresa. Ya. La partecita del esquema me quedó muy allá. Ya, esquema entonces. Vamos a trazar un plano cartesiano. Ahí tenemos un eje, el otro eje. Y nombres a cada uno de estos ejes. Eje X,
eje Y. Y si me dice 150 grados, trazamos los 150 grados, recordando que aquí empieza en 0, aquí es 90, 170, qué sé yo, será más o menos por ahí. Es decir, tendría que sumarle 90 más, para que dé 150, 90 más 60. Entonces, este ángulo debe tener aproximadamente 60 grados. O si no, con un graduador se medirá el ángulo y trazaremos, ¿no? Ahí estaría la representación de este vector, el vector A. Vamos a ponerle aquí el nombre de este vector, con el dato de 150 grados. Y obviamente estos 17 metros representaría este tamaño del vector. El vector A. Ahora, encontramos las componentes con respecto a cada uno de los ejes. Voy a encontrar la componente con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Ahí. Trazamos cada uno de estos vectores desde el origen. Ahí tenemos el primero, ya pongo la flechita, y con respecto al eje Y. Esto representa el vector AX, o la componente sería mejor, la componente AX, y acá tendríamos la componente AY. El ángulo desde el eje positivo de las X, todo esto de aquí, mide los 150 grados. Ya, creo que hasta ahí nosotros tenemos los datos. También necesitamos poner, como hay que ubicar las coordenadas geográficas, los puntos cardinales, que son norte, abajo es el sur, a la derecha el este y a la izquierda el oeste. Este eje continúa, ¿no? Ya. Muy bien. Iniciemos. Tenemos ya el gráfico, tenemos los datos, tenemos la incógnita, la solución. Dos puntos. Lo que primero me pedía son las coordenadas rectangulares. Entonces, para yo encontrar las coordenadas rectangulares, voy a poner aquí, literal A, coordenadas rectangulares es AX es igual al módulo del vector A multiplicado por la función trigonométrica coseno de teta. Eso ya se vio en clases anteriores, ¿no? Para encontrar el módulo de AX, A coseno de teta. Vamos a reemplazar AX es igual. ¿Cuánto vale el módulo? El módulo me da como dato 17 metros. No le ponemos unidad, solo 17. Por el coseno del ángulo teta. Este representa el ángulo teta, los 150 grados. Coseno de 150 grados. La componente AX va a ser igual. ¿Qué es lo que va a hacer usted en su calculadora? Poner 17 por cos de 150 y nos sale un resultado negativo de menos 14, con dos cifras decimales 72. Y le agregamos la unidad que es el metro.
ya tenemos la primera componente, la componente X. ¿Por qué sale negativa? Porque está hacia el lado izquierdo del plano cartesiano. Esta componente es negativa. La componente en Y está hacia la parte superior, será positiva. En el segundo cuadrante vamos a tener un signo, si le ponemos aquí, en X negativo y en Y positivo. Verifiquemos tal situación. Para la componente AY va a ser igual al módulo A, ahora la otra función, la función trigonométrica seno de teta. AY va a ser igual el módulo que valía 17 multiplicado por seno del ángulo teta 150 grados. AY va a ser igual, asimismo, ponemos 17 por seno de 150 me da 8,50, 8,5 metros. Tenemos ya las dos componentes. Concluimos entonces que el vector A va a ser igual, paréntesis, a la componente AX, la componente AY. El vector A va a ser igual. ¿Cuánto valía la componente AX? Menos 14,72. Punto y coma. ¿Cuánto vale la componente en Y? 8,5. Cierra M de metros. Le vamos a poner en un recuadrito porque esta es la respuesta primera que nos está pidiendo de expresar este vector en coordenadas rectangulares. Menos 14,72 y 8,5. Habíamos dicho que la componente en Y tiene que salirnos positiva y ahí estamos viendo que salió 8,5. Vamos ahora a encontrar la parte B. En la parte B me pide que calcule las coordenadas geográficas. Y para eso hay que encontrar primeramente el rumbo de la ubicación de ese ángulo. Entonces me dice coordenadas geográficas. Primerito el cálculo del rumbo. Vamos a poner para el rumbo. Punto. Aquí ocupamos una letra griega. Todo el ángulo que representa con respecto al eje Y, este de aquí, este ángulo, tiene esta letrita, ¿no? Esta letra griega. Iota. O como una Y media curvadita nada más, ¿no? ¿Cómo encontramos el valor de este ángulo? El valor de este ángulo va a ser, todo representa 150 grados y le debemos restar este ángulo recto que era 90 grados. Entonces pongo el ángulo iota va a ser igual 150 grados menos los 90 grados. Este ángulo va a ser igual. Si yo resto 150 menos 90, me resta 60 grados, ¿no? Es la diferencia que algún rato decíamos de los 150 que teníamos. 150 menos 90 me da 60 grados. Esto nos sirve para encontrar el rumbo de este ángulo. Voy a poner aquí rumbo y el rumbo se lo ubica de la siguiente manera. Siempre el rumbo, a ver, aquí pongámosle este ángulo, valió 60 grados.
Ya. Siempre el rumbo está en función de que inicia o bien en el norte o bien en el sur. Entonces, para mi caso va a ser norte 60 grados para donde se está yendo para el oeste. Ese es el rumbo. Norte 60 grados oeste. ¿Sí? Entonces, nunca puede decir, qué sé yo, oeste, lo que faltaría aquí, 30 grados norte. Eso no se inicia siempre. Inicia en el norte o inicia en el sur. Entonces, puede ser como aquí, norte 60 grados oeste, podría ser norte 17 grados este, sur 40 grados este, sur 28 grados oeste. O en algún caso nos va a decir noreste y no nos da ningún ángulo en el centro. Cuando eso ocurra, significa que es la mitad del cuadrante. La mitad del cuadrante es 45. Entonces aquí yo entenderé que es norte 45 grados de este. O otra opción podría estar noroeste, noroeste. Entonces no hay ángulo en el centro. Entonces yo qué interpreto que es norte 45 grados y se está yendo al oeste. Lo mismo podría ser sureste, sur 45 grados de este, o suroeste, lo mismo, ¿no? Con 45 grados cuando no le ponga el ángulo. Ya, nosotros tenemos aquí ya identificado nuestro rumbo. Por lo tanto, para expresar el vector A, esto va a ser igual al módulo del vector, punto y coma, su rumbo. Y cerramos el paréntesis. A como vector va a ser igual. ¿Cuánto valía el módulo? Lo que me dio como dato los 17 metros. Punto y coma, y aquí ponemos el rumbo que es norte 60 grados oeste. Norte 60 grados oeste. Y está encontrado ya nuestro vector en coordenadas geográficas. Vamos a la parte C. Tal vez por aquí para que me alcance. C. Me pide que calculemos ahora en función del vector base y para eso, si yo ya tengo las coordenadas rectangulares, se me facilita. A como vector es igual a X y, ahí va la flecha, más a Y, J. Y cerramos el paréntesis. El vector A va a ser igual, paréntesis. ¿Cuánto valía la componente a X? Menos 14,72. Y le agregamos Y. Más, ¿cuánto vale la componente a Y? 8,5. J. Cerramos el paréntesis y ponemos la unidad. Entonces ahí es fácil cuando ya tenemos nosotros las coordenadas rectangulares. Cambiarle a función de vectores base solo es agregarle el I y el J, nada más. Vamos a la siguiente que es el último, literal D. Por favor, nos ayuden silenciando el micrófono. Para el D me pide el módulo y unitario. Primerito debemos calcular el unitario. Entonces voy a poner aquí para el unitario. ¿Cómo realizamos este paso? Para el unitario ponemos la fórmula que es el unitario de A va a ser igual al módulo del vector A, perdón, al vector A dividido para su módulo. El unitario de A va a ser igual. ¿Cuál era el
Vector A, cogemos la parte C, que es en vector base, menos 14,72i más 8,5j. Dividido para su módulo. ¿Cuál es el módulo? 17 metros. Solo 17. El unitario de A, entonces, me va a quedar. Unitario de A es igual. Tenemos que dividir menos 14,72 para el módulo que es 17. Menos por más me da menos. Si yo divido 14,72 para 17 me da 0,866 y ahora divido el 8,5 para 17 más 8,5 dividido para 17 me da 0,5 J. Ya tenemos nuestro unitario. Ahora, para que quede expresado como su módulo y unitario, decimos, el vector A va a ser igual al módulo A multiplicado por el unitario de A. El vector A va a ser igual. ¿Cuánto valía nuestro módulo? 17 metros. Y esto lo multiplicamos por el unitario, que es lo que acabamos de encontrar. Menos 0,866i más 0,5j. Y cerramos el paréntesis. El vector A expresado en su módulo y unitario, esa sería la respuesta, ¿no? No pensaba multiplicarle, pero no, hasta ahí nomás vamos a quedar. Simplemente porque me dice en función de su módulo y unitario. El módulo son los 17 metros y el unitario es el menos 0,866i más 0,5j. Entonces solo ubiquémosle este en un paréntesis por la unidad. Y la respuesta asimismo le vamos a encerrar en un recuadro. Ya, entonces ahí está resuelto el ejercicio. Todo lo que nos pedía la parte A, coordenadas rectangulares, menos 14,72, punto y coma, 8,5 metros. Coordenadas geográficas, la parte B, A como vector, 17 metros, que es el módulo, y el rumbo, norte, 60 grados oeste. En vector base, simplemente le agregamos a las coordenadas rectangulares el I y el J, menos 14,72i más 8,5j metros. Y finalmente, en función de su módulo y unitario, el módulo son los 17 metros y el unitario, que es lo que acabamos de calcular. ¿Cómo se calcula un unitario? Simplemente se divide el vector para su módulo, nada más. Vamos al siguiente ejercicio. Número 2. El número 2, asimismo, dice lo siguiente. Vamos a poner para ir ubicando los datos del problema. Dos puntos. Expresar el vector B, nos dice ahora. Ese es el dato. El vector B igual menos 18, punto y coma, menos 26. Cerramos el paréntesis, centímetros. En incógnitas.
2 puntos. Literal A, función de su vector base. Ponemos entonces el vector B igual incógnita. Y para diferencial, vectores base. Literal B, coordenadas polares. Literal B, B como vector es igual, le vamos a poner C.P, eso significa coordenadas polares. Hay un micrófono encendido, ayúdenme en silenciar. Literal C, coordenadas geográficas. Entonces vamos a poner B como vector y para diferenciar coordenadas geográficas. Literal D, en función de su módulo unitario. B como vector va a ser igual módulo y unitario. Ya creo que con eso estamos listos para desarrollar nuestro ejercicio. ¿En qué estaría expresado este vector? Menos 18, menos 26. Este está expresado en coordenadas rectangulares. Sigue un micrófono encendido. Ayúdenme viendo quién está con el micrófono encendido y denme silenciando. Coordenadas rectangulares. Ya. Luego de eso, nosotros tenemos que hacer un pequeño gráfico, un pequeño esquema de acuerdo a las condiciones que nos está dando. Trazamos un plano cartesiano. Y si las dos componentes son negativas, menos 18, menos 26, estará ubicado en el tercer cuadrante. Por lo tanto, podríamos ponerlo de esa manera, un poquito más abajo los ejes, ¿no? Este representa el eje X. Acá arriba el eje Y. Listo. Si nos dice que es menos 18 menos 26, podríamos hacerle valer cada centímetro, que esto valga 10, que esto valga 20, menos 26, menos 10, menos 20, menos 30. Menos 10, menos 20, lo mismo acá, menos 10, menos 20, menos 30. Pues aproximadamente este vector, de acuerdo a las condiciones, dice menos 18. Por aquí estará el menos 15, 18 por aquí. No se escucha, dice. Un ratito déjeme silenciar. Ya hemos pedido, pero no lo han hecho. Ya. Decía entonces que teníamos aquí en menos 18 y el otro es menos 26, menos 25 por aquí, poquito más abajo, menos 26. Trazamos entonces desde el origen y ese representaría el vector. En este caso, el vector B. Ahí sería la componente en X y la componente en Y. Ya le ubico la flechita. Esto va a representar BX y hacia abajo BY.
¿Qué más necesitamos? Todo esto desde el eje positivo de las X hasta el vector, esto representa el ángulo teta. Creo que con eso, de una vez, los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Ya lo que vayamos necesitando en el transcurso, iremos ubicando en el gráfico. Solución. 2 puntos. Dentro de la solución, me pide la parte A. Me dice, en función de los vectores base. ¿Cómo expreso yo en función de los vectores base? B como vector va a ser igual. BXY más BYJ. Cerramos el paréntesis. B como vector va a ser igual. ¿En qué coordenadas nos dio expresado en nuestro ejercicio? En coordenadas rectangulares. Por lo tanto, esta componente de aquí representará BX, los menos 18, y el menos 26 representa la componente BY. Paréntesis, entonces, ¿cuánto vale BX? Menos 18. ¿Y cuánto representa BY? Menos 26. Más por menos, menos, de una vez le pongo menos 26J. Cerramos el paréntesis. Veamos qué unidad es, centímetros, y aquí le agregamos la unidad respectiva. Calculado ya la parte A del ejercicio. El vector en función del vector base. No es más que agregarle I y agregarle J. Vamos ahora a la parte B. En la parte B nos pide las coordenadas polares. Para yo poder expresar la coordenada polar, necesitamos B como vector es igual el módulo del vector y el ángulo teta. Entonces, primerito, el módulo del vector no tenemos como dato, simplemente las componentes están expresadas. Entonces, voy a calcular primerito el módulo, digo aquí, para el módulo, el tamaño del vector. Y para eso tenemos la siguiente fórmula. B como vector es igual a la raíz cuadrada de la componente X elevado al cuadrado más la componente de Y elevado al cuadrado. B como módulo va a ser igual. ¿Cuánto vale la componente en X? Menos 18, abro un